Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que provocan miedo y curiosidad. Enigma 900. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes enigmas de la actualidad. Aquí, en Enigma 900, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Pues con esta transmisión de Enigma 900, tercera emisión de Enigma 900, experiencias cercanas a la muerte. Por causas de fuerza mayor, nuestros compañeros Axel Salas y Cassandra Pisano pues no podrán estar en el programa hoy con nosotros, pero pues aquí estamos Lali y Paul. Vamos a tener algunos enlaces, vamos a enlazar en unos momentos hasta Hermosillo, Sonora, con Marisol Astiazarán, que nos va a hablar acerca de experiencias cercanas a la muerte. Lali, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues es un tema muy apasionante, es un tema muy extenso. Tenemos varios tipos de experiencias cercanos a la muerte, como lo es pues experiencias al momento de fallecer las personas, las experiencias que sufre la misma persona que fallece. Se dice que muchas personas han tenido experiencias cercanas y vuelven de la muerte. Hay explicación científica y hay explicación paranormal. También tenemos las experiencias de terceras personas, ¿no? Que han estado al momento de que algún familiar, por lo general, fallece en un hospital. Las experiencias que han tenido los mismos médicos al tratar a algunas personas. Y son cosas ahora sí que paranormales, ¿no? Las experiencias en las funerarias también muy interesante, lo que se vive en una funeraria. Hay personas, no necesita ser un medium, un psíquico para tener ese tipo de experiencias. Hay personas que han tenido experiencias y aún así no lo reconocen. Vamos a terminar de escuchar esta canción. Vamos a hacer rápidamente el enlace hasta Hermosillo, Sonora. Volvemos en un momento aquí en Enigma 900, no se desconecte. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Enigma 900. Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com, o bien puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales Enigma 900 en Facebook y @RafaelOceguera en Twitter. Suscríbete a nuestro canal Mundo Enigma TV en YouTube, donde podrás ver los podcasts de la tercera temporada de Enigma 900, así como todos nuestros videos. Enigma 900, radio, terror y misterios en las 24 horas del día. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Enigma 900. Así es, amigos de Enigma 900, estamos de regreso aquí con el tema experiencias cercanas a la muerte. Tenemos vía telefónica desde Hermosillo, Sonora, a Marisol Astiazarán, una experta en ángeles. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Rafael, qué gusto, estoy muy feliz de tu invitación, encantada de estar aquí con los radioescuchas y encantada de ver en qué les puedo servir el día de hoy. Ah, muy bien. Bueno, el tema es experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué nos puedes decir desde la perspectiva tuya? Bueno, yo no he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero sí he leído sobre el tema y he escuchado algunas historias y hay muchas personas que coinciden, vamos a decir, en lo mismo. También, Rafael, no sé si te has dado cuenta que han salido películas al respecto, ¿no? Últimamente como que este tema está más presente. La cuestión es que todas las personas de alguna forma u otra le tememos a la muerte. Desde que somos chiquitos empezamos a tener conciencia de que esta vida es frágil y que es limitada, empezamos a cuestionarnos qué va a pasar con nosotros. Y hay personas que lo saben llevar muy bien, hay religiones que lo saben llevar muy bien, pero en la actualidad, por lo que veo aquí en México y
y pues lo que vivo al día a día. Tenemos bastantes conflictos con el tema de la muerte. Las personas que han hablado sobre esta experiencia dicen que el espacio al que regresamos es un espacio muy amoroso, donde hay mucha paz, pero que sí efectivamente te pasa por un resumen de tu vida, de todo lo que viviste durante la estancia en la Tierra. Y la cuestión aquí es ver en qué áreas de oportunidad puedes tener, ¿no? O sea, donde a lo mejor pudiste haber te quedado atorado, cuáles fueron tus obstáculos, tus retos, cuáles fueron tus altas, o sea, lo mejor de haber vivido en la Tierra, y que se quedó pendiente, pero no se hace desde un juicio, porque la cuestión es que se ha comentado mucho como el juicio en el día de tu muerte, y no es un juicio tal cual, es como un resumen. Hay un ángel específico que se llama el arcángel Azrael, y este arcángel es muy amoroso, y antes de nosotros trascender, antes de irnos físicamente, o sea, que el espíritu se vaya de este mundo, este arcángel nos está acompañando, y es el ángel el arcángel de la transición. A mí me gusta mucho la palabra transición, porque yo soy fiel a la creencia de que tenemos un espíritu que es eterno, ¿no? Entonces, sí hay muerte, pero más que nada hay una transición a la vida eterna. Entonces, este arcángel nos acompaña antes de irnos, y luego nos lleva a este espacio en donde se pasa nuestra vida como una revisión, y donde vemos todo lo bueno también que tuvimos, lo que sí logramos. Eso es bien importante, qué logramos, cómo avanzamos, porque la vida en la Tierra es tanto como una escuela, como también un viaje muy bonito, una expedición, vamos a decir. Marisol, en el estudio se encuentran Lali Noriega, Paul Leiva, que quieren mandar saludos y hacerte pues algunas preguntas. Claro que sí. A ver, otra vez los nombres, por favor. Lali Noriega y Paul Leiva. Y Paul Leiva, mucho gusto. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenas noches, Marisol, ¿cómo te encuentras? Muy bien, encantada de estar con ustedes aquí por vía telefónica. Igual, nos da mucho gusto. Me gusta mucho a mí platicar este tipo de temas. Yo sí les estaba comentando fuera de aire a Rafael que yo he tenido experiencias cercanas a la muerte en lo personal. Una de ellas fue cuando yo tenía aproximadamente 18 años. Y aquí tengo una duda, no sé si tú me la puedas despejar porque tú sí lo has estudiado bastante. Yo recuerdo, yo estaba jugando, para mí era un juego que hoy ya lo veo peligroso, ¿no? De que era dejarnos sin oxígeno, el clásico de desmayar, ¿verdad? Eso. Sí, de hecho yo pues hubo falta de oxigenación, yo me desvanecí, pero cuando yo desperté, yo recuerdo que en ese sueño, en ese desmayo, había dos personas vestidas con ropa clara, no precisamente blanca, pero era ropa clara. Sus cabellos eran rojizos y me estaban regañando. Eso sí me acuerdo, que me estaban regañando. ¿Qué te estaban diciendo? No recuerdo exactamente las palabras, pero me estaban regañando por lo que yo había hecho y me estaban diciendo que no era mi tiempo. Y que yo tenía... ¡Ay, me encantó! Y yo tenía que regresar porque yo tenía una misión. Sí. Entonces... Sí, esos son tus ángeles, no tu ángel de la guarda, pero uno sí era tu ángel de la guarda. Y el otro era el ángel que la verdad, si te fijas, se parecen mucho a nosotros, son como, se representan en figura humana. Sí, cuando estamos exactamente. en esa transición. Y son los que están revisando los archivos akáshicos. El archivo akáshico, todos los seres humanos tenemos un archivo akáshico donde está el registro de nuestra vida desde el momento de la creación, desde el momento que Dios decidió hacernos uno, o sea, un ser de su espíritu. Entonces, bueno, hay que reconocer primero que nuestro espíritu salió de la fuente de Dios. Entonces, cuando se separa ese espíritu de la fuente de Dios, ahí empieza tu registro de vida.
Entonces aquí ya entra el tema de las diferentes vidas, ¿no? Las vidas pasadas, vidas a lo mejor en el cosmos, o sea, en diferentes galaxias, pero no nos vamos a ir tan profundo ahorita. Lo que pasó fue que este guía tiene los registros tuyos y estaba con tu ángel guardián y te estaban diciendo, ¿qué estás haciendo? Porque tu misión de vida no ha terminado. Así ¿Por es. qué estás haciendo esto? Sí, yo recuerdo que era una regañada buena. Yo estaba espantadísima. Porque ellos ahí estaban tomando la decisión, ¿está preparada para volver o que se quede? Yo recuerdo que me decían, recuerdo que la persona de apariencia humana era mujer, la otra persona no era persona, no sabría decirte cómo, pero era grande, era muy grande y tenía mucha luz. Ese es tu ángel guardián. Ah, ok. La que era mujer era la guía. Ah, ok, y la verdad... He intentado estudiar sobre eso, sobre los ángeles, pero ese mismo miedo de que yo todavía, bueno, ahorita que te estoy escuchando, es cuando yo siento, ya veo más la realidad, pero me daba mucho miedo. Yo hasta hace poco quería pensar que eso había sido un sueño, no una realidad. Se puede representar en sueño, porque así parece tal cual. La cuestión es, ¿cuál es el verdadero sueño aquí? ¿Lo que estamos viviendo en la Tierra o lo que existe allá? Y me explico, es muy delgada la línea. El sueño de verdad que estamos viviendo es el vivir aquí en la tierra, porque nuestra vida eterna está en el espíritu, pero el encarnar aquí en la tierra es un sueño temporal. Es lo único que nacemos y es como un dormir, y cuando morimos es un despertar. Sin embargo, este mundo, esta conciencia sí existe y tiene un propósito, aunque sea relativamente como un sueño, y tu propósito es ayudar al mundo. Entonces, de alguna forma u otra, a veces esa palabra que es como yo tan chiquita y tan poquita y tan limitada hasta cierto punto en el tiempo, y o sea, no podemos ser como un ser de luz que no tiene cuerpo y que puede estar en todos lados, que nunca se cansa, pero tu existencia, tú viniste aquí por un propósito. Y ese propósito necesita ser servido para que entonces tú puedas regresar tranquilamente, ¿no? Marisol, por ejemplo, hemos visto en películas, hemos visto, lo hemos leído en revistas de personas que dicen haber estado cercanas a la muerte y comentan ver un túnel y al final del túnel una luz. ¿Qué es eso? ¿En dónde se encuentran? Es referente muy parecido a lo que vemos cuando venimos también a este mundo. Cuando nacemos a nivel parto, vaginal, vamos a decir, porque ahorita hay otro parto, es lo mismo. Hay esta sensación de salir de un túnel oscuro, porque el niño, el feto en el vientre, o el bebé en el vientre, está en la oscuridad. Y cuando nace a la vida eternal de la luz por primera vez, es lo mismo, es como es nacer a la otra vida. Por eso vemos esa oscuridad y vemos la luz verdadera. Estamos en un mundo conformado de sombras, pero en el mundo eterno, en el mundo del espíritu, no existen esas sombras. Marisol, las personas que te escuchan, ¿cómo se pueden contactar contigo? Me pueden contactar en Herramientas para el Alma por Facebook, me pueden enviar ahí mensajes o pueden agregarme al Facebook. Mi nombre es Marisol Cesarán, así es como estoy, y también tengo el teléfono que es 6621-040842. Haces lectura de con ángeles y bueno, sí. Algo así como mensajeros de luz. Sí, también tengo trabajo así, vamos a decir, mi fuente principal es el Espíritu Santo, es Dios, es Jesús, es María, y son todos los arcángeles y ángeles de luz, también considerando a los guías de luz que tenemos, además de los arcángeles y ángeles. Marisol Astiazarán, Herramientas para el Alma, a través de Facebook. Pueden contactarla a través de WhatsApp al número 6621-0408-42. ¿Algo que quieran agregar, muchachos, preguntar? No, pues yo le agradezco mucho. Me despejó una duda que tengo añales con esa duda. Y pues no, ¿verdad? No, pues qué
gusto me da, y ¿sabes qué? Te felicito porque también tu libre albedrío te dijo que hay que seguir aquí en la tierra. Te voy a decir una cosa. Estoy segura que eres un ángel terrenal, y tú fuiste influenciada altamente por la conciencia de tristeza que puede a veces a los seres de luz atacar aquí en la tierra, porque la tierra tiene esta dualidad y es un gran maestro, pero nosotros venimos a elevar la conciencia, y tú fuiste alguien que eres tan sensible y tan amoroso que te dejaste afectar por lo que no es amoroso. Entonces es nada más reconocer que lo que pasó contigo fue tu alta sensibilidad absorbiendo, es como si te hubieras contagiado una enfermedad, pero tuviste la oportunidad de conocer otra vez, de nuevo reconectar de donde tú vienes y saber que aunque fuiste regañada con mucho amor, porque eres muy valiosa y tu vida y tu existencia aquí es necesaria. Entonces, ahora que tienes esta oportunidad de estar aquí con nosotros, qué padre, ábrete a la guía de estos seres que siempre te acompañan. Marisol, muchísimas gracias, fue un honor tenerte con nosotros. Pues esperemos que haya más Marisol aquí en Enigma 900. Con mucho amor, claro que sí. Muchísimas gracias, Marisol Astiazarán, desde Hermosillo, Sonora. Son las 8 de la noche con 31 minutos. En un instante volvemos. Gracias. Gracias, bye. Bye. Estás escuchando Enigma 900, Terror y Misterios las 24 horas del día. Transmitiendo desde Agua Prieta, Sonora, México, con 400.000 usuarios de potencia. Enigma 900, la primera estación de terror y misterios las 24 horas del día. Así es, amigos de Enigma 900, estamos de vuelta aquí en Experiencias Cercanas a la Muerte desde Miami, Florida. Luis Sosa, ¿cómo estás? Hola Rafa y amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Placer estar con ustedes de nuevo. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Un placer que nos estés acompañando aquí de nuevo en Enigma 900. Gracias, hermanos, gracias. Experiencias cercanas a la muerte, Luis. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Específicamente, ¿qué quieres abordar? ¿Cómo lo quieres enfocar? Bueno, hay muchas personas que cuando han estado cerca de la muerte dicen haber visto a sus seres queridos ya fallecidos, ver una luz al final de un túnel, bueno, un sinfín de situaciones. ¿Qué es todo eso, Luis? Bueno, lo que la persona ve al fallecer tiene que ver con sus creencias, es decir, dependiendo de lo que la persona haya creído y pensado durante su vida, su estancia en la tierra, eso es lo que va a ver con esos ojos del alma, para decirlo de alguna manera, para interpretar la vivencia que va a tener. Porque nosotros no conocemos actualmente, nosotros que estamos ahorita hablando en este programa de radio en México, en Miami, nosotros que estamos aquí encarnados, no conocemos lo que se vive después de la muerte, o porque lo hemos olvidado. Entonces, lo que vemos es una interpretación de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el túnel de luz, los seres queridos que nos reciben, Dios, Jesús, algunos ven a Buda, algunos ven un lugar muy hermoso, etcétera, etcétera. Y son imágenes que de alguna manera mentalmente nos hacen entender o nos ayudan a aproximarnos a una realidad que está ahí y que nosotros no nos podemos imaginar porque cerebralmente nunca la hemos visto en esta vida. Entonces, lo que es importante entender es que vamos a trascender, vamos a entrar en otro cuarto de la vida, para decirlo de alguna manera, en otra sala, y lo importante es prepararnos para ser perceptivos y tener una experiencia lo más armónica posible. Yo recomiendo que la persona no tenga ideas preestablecidas a la hora de la muerte, sino que esté completamente alerta. Es decir,
con los brazos abiertos, con la mente abierta y el corazón abierto para ver y percibir y vivir esa nueva realidad a la cual vamos a entrar cuando ya el cuerpo no funciona. Dependiendo del origen de donde tú vengas, tú vas a tener una experiencia. Por ejemplo, los cristianos, los católicos van a encontrarse con un ser de barba, de una batola blanca. La mayoría de las personas que mueren y de repente regresan relatan haberse encontrado con seres queridos. Eso pueden ser seres queridos de verdad o pueden ser entidades que se presentan de esa manera para que nosotros nos sintamos a gusto. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. De acuerdo a las creencias, ¿no? Y el estilo de vida. Si tú creíste, por ejemplo, en Buda, o creíste en el cosmos o en el universo, tal vez te verás en un paraíso, no lo sé. Exactamente, muchas personas relatan cuando fallecen y vuelven que estuvieron en un lugar muy hermoso, con cascadas, con montañas, con animales muy pacíficos, y evidentemente eso, como tú dices, es una imagen bíblica o es una imagen hermosa que han vivido en la tierra y la representan. Esa es la forma como las inteligencias que gobiernan el paso de la vida a la muerte, para decirlo de alguna manera, nos lo presentan para que nosotros pues podamos estar lo más tranquilos posible, lo más armónicos posible, porque es un viaje nuevo y como tal no es tan fácil, no es tan voy a Walt Disney. Me explico, es algo muy importante, es algo que puede ser impactante y de alguna manera se nos ayuda para que sea un paseo, un paso armónico. Wow, qué interesante, Lali. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas sobre cuando una persona fallece y tú crees que sea posible que al momento de fallecer inmediatamente, o bueno, en un lapso de tiempo a corto o mediano, pueda volver a nacer? O sea, ya estamos hablando de un tipo de reencarnación, ¿no? Sí, eso depende del camino de cada quien. Hay personas que requieren o piden o le he solicitado volver para culminar una tarea o para ayudar o para completar un trabajo. Hay personas que no lo necesitan y ya trascienden la escuela, para decirlo de alguna manera. Eso depende mucho del camino personal de cada quien. Hay personas que simplemente piden volver para ayudar, y entonces les he concedido eso. Hay personas que al fallecer ven todas las tareas que les quedó pendiente, y al serles presentado todo eso están convencidos o convencidas de que deben volver para trabajar. En ese plano no hay la resistencia a encarnar tan fuerte cuando la persona ve todas las fallas que cometió, todo lo que tiene que aprender, todo eso, porque a nivel de conciencia es más alto. Es como cuando uno le dice a un niño, tienes que hacer esta tarea, o sea, lo tienes muy claro, ahí no hay tanta pensadera, ni tanta fricción, ni tanta cosa, lo tienes muy claro. Entonces, bueno, el volver depende del camino personal de cada quien. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Yo también tengo una pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, hasta el momento aquí en el programa nos hemos enfocado directamente a la persona que está teniendo la experiencia. Pero, ¿qué pasa también con las personas cercanas? Por ejemplo, hay personas que dicen haber soñado con una persona antes de que ésta muera. Hay personas que dicen que les vino un pensamiento con ella. En el caso de un servidor, tengo una experiencia en el que una persona muy cercana a mí, me guardo el nombre por respeto a los familiares de esta persona, se encontraba grave. Y yo estaba comiendo en un restaurante cualquiera, entonces cuando
me eché una cucharada de comida, esta me supo a comida echada a perder. Y cuando yo estoy pues, en el pensamiento de guácala, o sea, sé qué es lo que está pasando, me entra un mensaje de que la persona ya había fallecido. Ok. Entonces, ¿qué piensas tú sobre esto de que las personas cercanas también tienen el presentimiento o les llega de tal manera? O sensaciones la señal. Desagradables, o que sientes como que pasó algo malo, pero ¿qué onda? Eso depende de varios factores. Uno es el nivel de unión espiritual o mental que tenga una persona con otra. Eso sucede mucho, por ejemplo, con hermanos gemelos, con personas que se quieren mucho, que tienen un vínculo muy fuerte, que ya empiezan a sentirse y a aproximarse desde otros planos, ya no solo desde el plano físico y desde el plano verbal, sino que ya empiezan a relacionarse ya cada vez más arriba y perfectamente pueden percibir lo que está en el camino de la otra persona, aunque esa otra persona no lo pueda percibir. En la medida en que uno va ajustando su percepción y va haciéndose más sutil su percepción, va entrando en otros reinos donde se diseña o donde ya se establece lo que esa persona va a vivir. Entonces tú, en algún momento de silencio mental o de conexión o algo, tú puedes percibir perfectamente que esa persona ya falleció o va a fallecer o está en pleno proceso, porque ya tú te conectaste con un plano que está más arriba y es donde se establecen las cosas. A los humanos nos cuesta mucho entender que todo lo que está creado, materializado, en algún punto, en algún momento fue pensado o fue imaginado o fue diseñado, para decirlo de alguna manera, en un mundo invisible. A ese mundo invisible donde se diseñan nuestras realidades podemos acceder, dependiendo de nuestra frecuencia, dependiendo del silencio que podemos tener en la mente, dependiendo del don que pueda tener cada quien. Hay personas que pueden acceder a ese mundo invisible donde se diseña nuestra vida a través de sueños. Hay otras personas que a través de la percepción o a través de una intuición en un momento espontáneo o a través incluso físico. No sé si han visto esas personas que las llaman videntes y le piden un objeto físico de la persona que falleció o de una persona que le interesa, porque al tocarlo tienen alguna conexión con eso que está más arriba. Como una visión, ¿no? Una proyección, como que ven cosas que sucedieron, ¿no? Como un déjà vu. Como una película, como algo así. Claro, porque en esta realidad en la que nosotros estamos, que es una realidad muy concreta, nosotros la percibimos como una sola, pero en realidad son muchas que están en otros planos de una manera muy dinámica. Las posibilidades que puede haber, por ejemplo, en el día de Rafa mañana son varias, son distintas, se entremezclan unas con otras y dependiendo de muchos factores se condensa o se vive una realidad que es la que Rafa va a vivir mañana. En la medida en que nosotros nos conectamos con ese mundo, nosotros podemos percibir lo que va a irse materializando. Es como que uno se hace más sutil y se desprende un poco de esta realidad que ya está condensada. No sé si me explico. No, pues perfectamente, siempre. Qué interesante. Para ti, Luis, ¿qué es la muerte? La muerte es una forma de nacer. Tú pasas de un estado a otro. Más nada, es un tránsito, es un caminar. De hecho, cuando tú naces, tú experimentas la muerte. Tú entras, tú pasas de un sitio a otro. Tú mueres de alguna manera. Tú pasas de un sitio a otro que no conoces. La muerte es dejar atrás algo para abrirte a otra cosa. Y la muerte sucede a cada segundo. Es decir, yo dejo de ser la misma persona que era ayer, yo termino una relación con una persona para iniciar otra, yo renuncio a mi trabajo, evoluciono, me enfermo, sano,
es un tránsito, no es un final como lo concebimos los humanos, es un pasar de aquí a allá, y el allá no lo conozco, eso es todo. Cuando yo conozco lo que está allá, ya deja de llamarse muerte y empezamos a llamarlo como un paso, el tránsito. La muerte, le llamamos muerte cuando no sabemos, no entendemos lo que está más allá. Entonces es un concepto que ya podemos empezar a cambiar para tránsito, paso, camino, o como lo quieran llamar. Siempre qué interesante, Luis. Te agradecemos mucho pues este tiempo que nos has brindado, muy generoso de tu parte. Saludos hasta Miami, sabemos que allá pues es ya muy tarde, entonces pues agradecemos mucho pues el tiempo que nos brindas. Chicos, un placer estar con ustedes. Somos amigos, somos buscadores juntos, somos exploradores, y bueno, estamos siendo guiados, estamos siendo acompañados, y en la medida en que seamos inocentes en la búsqueda, se nos irá revelando más información para poderlo compartir con los demás. Sigan adelante y están siendo acompañados. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, por este tiempo que nos has prestado. Muchas gracias, Luis, un placer como siempre que estés con nosotros. Hasta pronto. Un placer, Dios lo bendice. Gracias. Un abrazo. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Enigma 900. Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com, o bien puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales Enigma900 en Facebook y @RafaelOceguera en Twitter. Suscríbete a nuestro canal Mundo Enigma TV en YouTube, donde podrás ver los podcasts de la tercera temporada de Enigma 900, así como todos nuestros videos. Enigma 900, radio, terror y misterios en las 24 horas del día. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Enigma 900. Estamos de regreso en Enigma 900. Ya se encuentra con nosotros vía telefónica desde el Estado de México Juan Antonio Amezcua Castillo, escritor, periodista y experto en fenómenos sobrenaturales y paranormales. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido a Enigma 900 en nuestra tercera temporada. Es un placer y es un honor tenerte con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, Rafa. Es un honor para mí participar en tu programa. De hecho, ya hace varios años, antes de que hiciéramos contacto tú y yo escuchaba tu programa de Enigma 900. Para serte franco, no recuerdo en qué plataforma fue, pero yo ya había escuchado tu programa hace varios años, Enigma 900, y bueno, me parecía muy interesante. Yo lo escuchaba, pero bueno, pues ahora que ya tenemos esta bonita amistad, me siento halagado de que me hayas tomado en cuenta para participar contigo, y bueno, pues muy contento de abordar este tema que pues a más de una persona le ha sucedido. La vida después, o mejor dicho, cuando sufren algún accidente o cuando inclusive están clínicamente ya declarados muertos, que regresan a la vida, y en ese trance que obviamente nosotros conocemos como el cielo, es algo que me parece muy interesante que estás abordando esta noche. Experiencias cercanas a la muerte, ¿qué nos puedes decir de eso? También están aquí Paul Leiva, Lali Noriega. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Antonio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes contar qué nos puedes platicar sobre estas experiencias? Ya hemos platicado lo que es en lo personal, ¿no? En lo que es la experiencia que han tenido personalmente. Ahora yo tengo una pregunta. Experiencias para terceras personas que han vivido en cierta manera lo que es que un familiar fallezca. ¿Qué es lo que vive esta persona?
Bueno, fíjate que yo a lo largo de estos años que me he dedicado a investigar estos temas sobrenaturales, he tenido la suerte de platicar con gente que han estado pues prácticamente al borde de la muerte, y otros prácticamente murieron, aunque fueran 5 minutos, fueron declarados muertos clínicamente y regresaron milagrosamente a la vida. En ese lapso de tiempo, que fue muy corto, pues ellos aseguran haber visitado algún lugar que obviamente nosotros conocemos como el cielo o el paraíso, y otros no llegaron a este lugar, pero estuvieron como en la antesala, por decirlo de esta forma, de lo que es el paraíso, el cielo. Yo me refiero a la gente que, bueno, pues ha tenido enfermedades pues mortales o ya terminales, como el cáncer, como lo sufrió un amigo llamado Ernesto. Esta persona afortunadamente se curó del cáncer, pero tuvo un momento muy crítico donde él clínicamente fue declarado muerto, y que de una forma inexplicable, y podríamos decirlo que milagrosa, regresó a la vida. En ese lapso él asegura haber visto su propio cuerpo tendido sobre la cama, haber visto a su hijo cómo le lloraba porque ya estaba muerto, y en ese instante él inclusive declara, bueno, me dijo que recibió que vio a un ser de luz. Él piensa o considera que se trató de Jesucristo o bien de un ángel, porque estas personas o estos seres angelicales realmente no se sabe de qué sexo son asexuales. Y él declara que, bueno, pues él en ese momento vio su cuerpo tendido sobre la cama, vio a su hijo, y pues vio algo muy interesante, que se trata precisamente de esta luz que miles de personas han declarado haberla visto, que es el túnel de luz, o este pasillo que te conduce precisamente al cielo. Y él pues escuchó una voz, porque él en ese momento dejó de sentir dolor, ya no sentía dolor, estaba pues muy ansioso de dar o de cruzar a este lugar, porque ya sabía que había llegado su momento, que había llegado su hora, y él pues sabía que iba a dejar a su familia, sabía que iba a dejar a su hijo, pero realmente en ese instante a él no le importaba, porque realmente ya quería descansar en paz y ya no sentía ese dolor. Cuando él siente que comienza a levitar, que su cuerpo comienza a levitar, o no sé cómo llamarlo, porque su cuerpo físico se queda aquí en la tierra, pero su ser, su esencia, él sentía que iba levitando, pues conforme iba levitando dejaba de sentir ese dolor, pero escuchó una voz que le dijo: todavía no es tu momento, regresa. Y al momento en que él regresaba comenzó a sentir de nuevo dolor, y fue cuando regresó a la vida. Pero lo interesante es precisamente lo que él vio, lo que él me dijo que sintió en esos minutos en que clínicamente lo habían declarado muerto. Entonces, así como el testimonio de Ernesto, tengo también el de una señora que igual estaba en fase terminal. Prácticamente en el hospital le dijeron a sus familiares: pues ya no tiene solución, ya no tiene salvación, es mejor que se vaya a descansar a su casa. Y ahí es donde ella va a fallecer. Prácticamente así se lo manejaron a sus familiares, y ella pues en ese lapso en que estaba entre la vida y la muerte, inclusive vio cómo llegó su mamá por ella, y bueno, pues ella no se quería ir en ese momento porque todavía tenía a sus hijos pequeños, y pues ella se quedó, pero también ella describe igual una fuente de luz. Es algo característico entre aquellas personas que clínicamente han sido declaradas muertas o muertos, y que hablan precisamente de ese famosísimo túnel de luz, que es algo que conduce precisamente al cielo, y alrededor de este túnel de luz hay oscuridad, lo cual, bueno, pues algunas personas pueden considerar que se trata del inframundo, o ¿cómo se le llamaba esto? Ya no me acuerdo bien, pero sí creo que se le considera inframundo. Pero te digo que lo interesante es esa fuente de luz
porque evidentemente pues todos asocian como la antesala al cielo. Y fíjate, Juan Antonio, que a lo largo y ancho del mundo y a través de la historia son muchos los relatos de personas que han estado en una mesa de quirófano o han estado en un accidente y relatan ver ese túnel y esa luz al final del túnel. Sí, y de hecho, bueno, pues hay gente que podría considerar que se trata de una sugestión, que podría tratarse de algo, pues ya, ¿cómo se podría decir? Manipulado, sugestionado en la persona. Y nosotros sufriéramos, Dios no lo quiera, sufriéramos un accidente, podríamos hablar y que nuestra vida obviamente estuviera en riesgo, podríamos quizá fabricar en nuestro cerebro esa luz o esa fuente de luz. Pero lo interesante de todo esto es que las personas que han declarado y que han dicho haber visto esta fuente de luz, pues nunca habían leído o no tenían conocimientos de este panorama que se da precisamente cuando estás a punto de dar ya el paso al siguiente sitio, que es la muerte, ¿no? Y cuando ya no hay una manipulación o cuando una persona no conoce de este tema y te habla precisamente de esta fuente de luz o del túnel de luz, pues ya es algo que te llama la atención, porque hay gente que no sabe y que no está ni siquiera interesada en estos temas y que te describen lo mismo que miles de personas. Qué interesante, Paul. Bueno, tenemos el caso en el de que que estamos mencionando, el túnel de luz, o en el que la persona vuelve a la vida. ¿Tú crees que esto tenga algún significado o simplemente es que la persona aún no tenía su hora para morir? Pues mira, hay gente que, por ejemplo, cambian radicalmente su vida, es decir, realmente nosotros ni nosotros mismos sabemos qué estamos haciendo en esta vida. No sabemos si tenemos alguna misión o si no la tenemos, no sabemos ni cuánto tiempo vamos a estar o qué tenemos que hacer o cuál es la misión que tendríamos o que tenemos en este mundo. No sé por qué algunas personas tienen la suerte de regresar a la vida, porque obviamente hay gente que no experimenta esto, simplemente muere y punto. Pero hay gente que tiene la suerte de regresar y entonces decir, yo estuve en otro lugar, vi esto, vi aquello y tuve esta experiencia. E inclusive lo más interesante de todo esto es que te describen lo que está sucediendo alrededor de ellos. Ahorita me acordé del testimonio que me hizo una persona. Pues ella desconocía sobre estos temas, no estaba ni siquiera interesada en lo sobrenatural. Ella sufrió un accidente automovilístico, fue impactada por un tráiler, prácticamente del impacto salió disparada de su vehículo. Ella dice que en ese momento vio su cuerpo tirado sobre el asfalto, vio cómo estaba destruido su automóvil, también vio cómo los paramédicos estaban intentando salvarle la vida, pero en ese momento a ella realmente no le importaba lo que estaba sucediendo con ella en la tierra, porque en ese instante ella vio este túnel de luz o esta luz y sobre todo sintió una paz muy muy profunda, a tal grado de que ya no le importaba ver su cuerpo ahí mermado o su cuerpo lastimado. Ella lo que quería y sobre todo lo que tenía era mucha curiosidad por saber qué había detrás de ese túnel de luz o qué había en ese lugar. Y cuando ella cuando ella comenzó a dirigirse hacia esta fuente de luz, igual una voz, y es algo característico en estos testimonios, una voz le dijo que todavía no era su tiempo. Y es cuando ella entonces le dice que regrese a su cuerpo. Ella les dijo que no quería, porque si regresaba a su cuerpo iba a sentir dolor. Y le dijo, sí, pero todavía no es tu tiempo, tienes que regresar.
y fue cuando ya lograron que ella recuperara el sentido, la vida. Y yo le pregunté a ella, oye, pero tú habías leído antes, tenías conocimientos de esto, o alguien te había hablado de esta situación, y ella me dijo que ni siquiera estaba interesada, que no había leído nada sobre esto y no tenía ninguna manipulación o alguna sugestión en ese momento, que ella después de esta experiencia pues obviamente tuvo curiosidad por conocer un poquito más de lo que ella había vivido, y descubrió entonces que miles de personas habían tenido experiencias, la misma experiencia que ella había vivido. Mira, entonces, estás comentando esto, Juan Antonio, y me llega a la mente, a lo mejor no tiene nada que ver, o a lo mejor sí tiene mucho que ver, pero es muy parecido a los viajes astrales. sí, mira, lo que pasa es que el viaje astral, por lo menos, igual, yo he tenido la suerte de conocer gente que ha tenido, yo le puedo llamar don del viaje astral, y lo interesante del viaje astral es que pueden recorrer distancias kilométricas en cuestión de minutos, y obviamente pues en ese lapso pueden describir también lo que viven o lo que están viviendo otras personas. Por ejemplo, igual una chica, desafortunadamente no tengo contacto ya con ella, se llama Laura, si no me recuerdo, pero ella, por ejemplo, podía hacer el viaje astral, podía desprenderse de su cuerpo. Ella vivía en la Ciudad de México y se trasladaba en cuestión de minutos o segundos a Querétaro. En Querétaro tenía familiares, y ella podía visitar a sus familiares que estaban en este estado, y sobre todo visitaba a uno de sus primos. Al día siguiente ella le hablaba a su primo y le decía, hoy en la madrugada te fui a visitar, y su primo le decía, o sea, su primo no le creía, ¿no? Le decía, sí, claro, cómo no. Y ella ya entonces le daba algunos detalles, le decía, tú estabas dormido con una sudadera color morado, tenías en tu buró un vaso con agua, tenías una lámpara, tenías esto, tenías aquello, tenías música, estabas escuchando a José José, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella le daba tantos detalles, y que obviamente eran ciertos, eran reales, que su primo entonces ya no tenía la menor duda de que efectivamente ella pues lo había visitado, o ella había tenido una visión. Es algo que todavía no se puede saber con certeza de qué se trata el viaje astral. Lo interesante es que ella describía con santo y seña cómo estaba esta persona en Querétaro cuando ella vivía en el Distrito Federal. Y bueno, lo interesante es que cuando ella ya quería regresar, o regresaba ya a su cuerpo, ella veía que alrededor de su cuerpo había unas sombras negras que buscaban la forma de ingresar a este cuerpo. Así como la película de, bueno, me remito a las películas, porque ¿recuerdan la de la de la sombra del amor, la de Ghost? Sí. Que salían esas sombras negras, ¿no? Pero eran como demonios. Es que son entes, son entes del bajo astral. Los que intentan meterse cuando sales de tu cuerpo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos viajes astrales. Sí, precisamente por eso a ella no le gustaba, o sea, le encantaba la experiencia, y pues era muy interesante para ella, porque decía que en el lapso de regresar a su casa veía, por ejemplo, en las calles, veía los automóviles, veía todo con gran detalle, como si estuviera volando, porque prácticamente ella decía que iba volando, pero que veía las sombras inclusive debajo de las coladeras, o en sitios así oscuros, veía cómo se escondían estas sombras. Y bueno, pues es algo que, como dice Rafa, se ha visto en películas, y algunas personas podrían decir, está sugestionada y describe lo que se ve en las películas, pero es lo que te comento, ella podía ver con detalle cómo estaba vestido su primo, qué era lo que tenía en el buró, qué era lo que estaba inclusive escuchando en ese momento. Entonces, ¿cómo podríamos explicar esto? Para mí, pues no hay una explicación lógica o satisfactoria, ¿no? Si se hubiera tratado de un sueño, pues yo creo que ni soñando con tu primo puedes atinarle a tantos detalles. Así es.
Bueno, me remito, yo soy muy cinéfilo, ¿no? No sé si estamos hablando de experiencias cercanas a la muerte. Yo recuerdo mucho una película mexicana de los finales de los 60s, no sé si principios de los 70s, la has de recordar muy bien, que se llama Hasta el viento tiene miedo. Uh-huh. Y en esa película la chava pues al parecer se muere y vuelve de la muerte, pero ya es como que fue posesionada por un espíritu, en este caso el de ¿cómo se llamaba? Andrea. Es posible, o sea, está muy fuera de la realidad, del mundo paranormal esa situación. No, para nada. De hecho, en Italia, no tengo bien el dato, el año y el nombre de los protagonistas. Me acuerdo bien del hecho, pero no de los nombres, y no me acuerdo bien de las fechas. Pero en Italia hubo un caso de una jovencita que al cruzar por un puente cae en posesión, y cuando ella cuando trata a sus familiares de exorcizarla, de practicarle un exorcismo, da el nombre de una persona, de un caballero, e inclusive dice que fue asesinado, y da los nombres de las personas que lo mataron y describe cómo lo mataron. Entonces, pues sus familiares se espantaron, fueron a la policía evidentemente, y la policía investigó a estas personas que esta mujer decía que habían sido los asesinos, y descubrieron que efectivamente ellos habían matado a ese joven, y los criminales hasta confesaron la forma en que lo habían asesinado, que había sido brutalmente asesinado con una piedra. Entonces esto fue real, y pues sí sucede. O sea, los fantasmas nos pueden posesionar, o sea, los espíritus pueden también posesionar pues de una forma corta los cuerpos, es decir, a los vivos. No solamente los demonios pueden entrar en los cuerpos de nosotros, sino también los difuntos. Algunos solamente se comunican por unos cuantos segundos, pero hay otros que sí pueden ingresar a nuestros cuerpos. No sé, porque es lo que te comento, o sea, realmente no hay una verdad absoluta, no hay mucho conocimiento sobre estos temas. Se saben de algunos casos, pero todavía no hay una respuesta satisfactoria de por qué ocurren así los hechos. Y como yo siempre lo he dicho, a pesar de que estamos hablando de algunos casos de fantasmas, no hay dos casos idénticos, todos son distintos. Para Juan Antonio Mezcua Castillo, y que tiene que ver mucho con el tema del programa, ¿qué significa la muerte? Pues la muerte para mí es el paso a otra vida, es decir, tienes que morir para llegar a otro plano existencial. Para mí no cabe la menor duda de que la vida continúa después de que tu cuerpo terrenal deja de respirar, que deja de vivir. Los fantasmas, para mí, la respuesta definitiva de que hay vida después de la muerte. Realmente no sabemos en dónde descansan o en dónde están esas almas, pero de que existe la vida después de la muerte no me cabe la menor duda. También no me cabe la menor duda que una vez muertos nosotros no dejamos o no perdemos el conocimiento de quiénes fuimos en vida. Esto lo comento porque en la familia pasó algo interesante. Uno de mis tíos, que todavía vive, recibió la visita de sus dos hermanos que ya habían muerto, pero esta visita la tuvo en el año 85, 86 aproximadamente, y sus hermanos habían fallecido en el 73, en el 74. Es decir, varios años atrás sus hermanos ya habían muerto y se le manifestaron, y lo hicieron para que él cambiara su estilo de vida, porque obviamente llevaba una vida muy desordenada. Y lo interesante de todo esto es que a pesar de que ya llevaban varios años de muertos, ellos no habían perdido el conocimiento de quiénes habían sido en vida y quién había sido su hermano, por eso lo visitaron. Entonces, para mí no cabe la menor duda que la vida continúa después de la muerte.
realmente no sabemos en dónde es. Obviamente los que practicamos la religión católica hablamos del cielo, y para otras religiones, bueno, tendrán otros escenarios, otros nombres, pero en lo personal creo que la vida continúa después de la muerte. Juan Antonio, ¿cuál es la experiencia cercana a la muerte de las historias que tú conoces que más te haya pues impactado? Fíjate que una de las que más me impactó me impactó mucho porque ocurrió dentro de mi familia y le pasó a mi abuelo materno, el señor Juan Castillo, que en paz descanse. Él ya era un hombre grande, tenía aproximadamente unos 80 años cuando sufrió esta experiencia, y él prácticamente ya estaba llegando a sus últimos años de vida. Él se puso muy enfermo, fue necesario internarlo. Estuvo en un hospital aquí del Estado de México, en Lomas Verdes, y pues prácticamente a mi madre le dijeron que ya se preparara porque ya él iba a fallecer, que ya no le daban muchas esperanzas de vida. Y mi abuelo afortunadamente logró salvar en ese momento su vida, y ya después le comentó a mi madre que él había recibido la visita de su mamá. Porque mi mamá le dijo, yo creo que usted estaba alucinando, quizá porque estaba sedado o no sé qué, pero mi abuelo, o sea, por momentos estaba bien, estaba en sus 5 sentidos, o sea, no estaba inconsciente, no estaba en coma, estaba delicado, pero seguía cuerdo, estaba en sus 5 sentidos, y él le asegura que recibió la visita de su madre. Después, ya varios años después, desafortunadamente, mi abuela, es decir, su esposa de mi abuelo, ella falleció en noviembre de 94. Y mi abuelo, pues obviamente cayó en depresión porque había perdido a su compañera de toda la vida. Y mi abuelo pues dejó de comer, se puso muy triste, evidentemente por la pérdida de su esposa. Y nosotros estábamos cuidándolo porque estábamos al pendiente de que no fuera que no fuera a pasar algo. Y mi mamá era la que se encargaba de darle de comer. Entonces mi mamá, una vez que fue y le llevó de su comida y todo eso, le dijo mi abuelo que había recibido la visita de su esposa, es decir, de mi abuela. Y mi mamá se sorprendió mucho. Entonces ese día nos dijo mi madre, tengan mucho cuidado, bueno, vayan a ver a su abuelito a ver qué está haciendo, porque me dijo que recibió la visita de mi mamá. Y bueno, obviamente su mamá, bueno, mi abuela ya había fallecido varios meses antes. Entonces yo cuando fui a ver a mi abuelo para ver qué estaba haciendo, vi que mi abuelo estaba sereno, estaba muy tranquilo. De hecho, esa tarde había comido muy bien, comió todo, a diferencia de otros días. Y cuando yo lo vi, mi abuelo me dijo, oye hijo, te voy a encargar mucho a tu mamá, cuídala, pórtate bien, no la hagas enojar, etcétera. Y yo lo tomé pues obviamente como una despedida, pero no se lo dije a mi mamá. Y al día siguiente de que tuve esta plática con mi abuelo falleció. Mi abuelo falleció y yo cuando lo vi ya muerto en su cama, parecía mi abuelo que estaba dormido. O sea, no tenía ese gesto de dolor que tienen algunas personas cuando mueren. No tenía la mueca de terror que a otras personas también se les hace. Mi abuelo estaba tranquilo, estaba en paz, sereno, y solamente parecía que estaba dormido, pero ya había muerto. Entonces esto a mí me dejó una lección y se me quedó muy grabado, porque pues él había dicho que un día antes había recibido la visita de su esposa. Él había dicho que ya pronto iban a estar juntos, que ya no estuviera triste. Y esto pues se lo comunicó a mi mamá, le dijo, hoy me vino a visitar tu mamá, dijo que no esté triste, que pronto vamos a estar juntos, y ya, ¿no? Entonces, esto yo lo sé porque, bueno, pasó aquí en la familia y fue algo que nos impactó a todos. Qué impresionante, qué impresionante. Paul. Juan Antonio, me documenté sobre un caso que el caso se da así, es como por ejemplo el papá, el sustento de la familia
muere, ¿no? Entonces es una familia donde es el señor, la esposa y son 3 hijos adolescentes. Entonces a la muerte del padre, la mayoría de la familia pues se pone muy sentimental, rompen llanto y se entiende. Pero uno de los hijos sale afuera a fumar un cigarrillo. Y entonces él relata que él tuvo una conversación con su papá afuera del hospital después ya de que él había muerto, en donde él se decía que él iba a estar en un sitio mejor, que iba a estar mal tranquilo, que no se preocuparan por él. Y le delegó ciertas tareas, entre ellas ayudar a su familia con el duelo. ¿Qué piensas tú de este caso? ¿Se pueden llegar a presentar o no sé si tengas algún caso similar con el cual te hayas documentado? Sí, de hecho, bueno, a mi abuelo, por ejemplo, y bueno, hablo mucho de mi abuelo porque pues son los casos que más me quedan así como grabados. Fíjate que cuando mi abuelo, porque mencioné que mis tíos murieron en el 73, es decir, murieron jóvenes. Tenían aproximadamente unos 33, 35 años de edad cuando mis 2 tíos fallecieron. Y obviamente mi abuelo, pues, les lloraba mucho, les lloraba bastante porque había perdido a sus hijos. Y le lloraba en especial a uno que se llamaba Toño. Entonces mi abuela le decía que ya no les llorara, que no le llorara a Toño porque no le iba a dejar descansar en paz. Y mi abuelo pues no le hacía caso. Y en una tarde que él estaba sentado llorando, triste, él asegura que vio pasar a mi tío Toño. Y en cuanto lo vio, él se paró de donde estaba sentado y le corrió a donde estaba mi abuelo y le dijo que había visto pasar a su hijo Toño. Y le dijo mi abuelita, ya ves, ya te lo dije que porque estás llore y llore, no lo dejas descansar en paz. Y entonces ya mi abuelo le dejó de llorar a su hijo. También se ha comentado, por ejemplo, que cuando una persona fallece tiene aproximadamente 48 horas para despedirse de sus seres queridos. No sé de dónde sacan las 48 horas, no sé quién puede asegurar que tienen 48 horas para despedirse de sus familiares. Es solamente una cifra que doy porque así lo han manejado varias personas. Y lo que sí me queda claro es que sí tienen la oportunidad de despedirse de nosotros, ya sea a través de sueños o ya sea de una forma más contundente, es decir, en nuestros 5 sentidos y despiertos podemos ver cómo se despiden de nosotros, o inclusive solamente percibiendo un aroma o escuchando una melodía que era la canción preferida de esta persona que ya falleció. Realmente no tenemos mucha información o no sabemos realmente cómo es ese proceso de la vida después de la muerte. No sabemos, porque hay algunas personas que han comentado que cuando muere una persona hay que incinerar su cuerpo para que sea más fácil este proceso, para que esa persona se resigne de que ya está muerta. Y otras personas dicen que es malo, por ejemplo, que vea su cuerpo o su cadáver porque le cuesta más trabajo dejar este mundo terrenal. En cambio, si ya no ve su cuerpo, pues ya como que es más fácil para esa persona poder trascender. Realmente son solamente conjeturas, hipótesis que no se pueden comprobar. Solamente estoy ahorita comentando lo que se dice o se comenta, ¿no?, de estos temas. Juan Antonio, muchísimas gracias por tu participación. Es un honor, es un verdadero privilegio. Te consideramos una persona muy ética y con mucha credibilidad. Muchas gracias por estar con nosotros en Enigma 900. No, al contrario, Rafa, muchísimas gracias a ti. Espero que haya servido de algo mis comentarios de esta noche. Yo la verdad digo, al igual que ustedes, buscando la información, buscando más testimonios, porque entre más testimonios uno tenga sobre estos temas, pues como que más fácil te vas haciendo tus propias hipótesis, tus propias ideas. Realmente no vamos a descubrir cuál es la verdad detrás de todo esto, nunca vamos a tener una
verdad absoluta de qué es lo que sucede después de la muerte, pero en lo personal estoy convencido de que sí hay una vida después de la muerte, y obviamente los fantasmas para mí son la respuesta definitiva. Cuando una persona muere y dicen se le vio o se le ha visto penando o se ha visto su mejor dicho su fantasma, yo creo que esa es la mejor respuesta de que la vida sigue después de la muerte. Y pues aunque sea como fantasmas, pero aquí seguimos en este mundo, tal vez penando o tratando de ayudar a nuestros familiares, porque también hay algunos casos donde los fantasmas aparecen, pero no para espantar, sino para tratar de ayudar a sus seres queridos en algún problema que tengan. Que podamos contar contigo el próximo viernes. Pues espero que sí, primeramente Dios, ojalá que así sea, y bueno, pues acá andamos entonces. 9 de la noche con 35 minutos, ahora en Agua Prieta, Sonora, Ciudad Juárez. 10 de la noche con 36 minutos, regresamos. Estás escuchando Enigma 900, terror y misterios las 24 horas del día. Transmitiendo desde Agua Prieta, Sonora, México, con 400.000 usuarios de potencia. Enigma 900, la primera estación de terror y misterios las 24 horas del día. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Enigma 900. Tenemos el estreno de esta sección que todos los viernes vamos a tener, que se llama No Estamos Solos. Esta sección dedicada a los ovnis, a los extraterrestres, a los intraterrestres, a los reptiloides, a los astronautas del pasado, a los OSNIs, bueno, a todo lo relacionado con la vida alienígena. Elías, desde Chihuahua capital, ¿cómo estás, carnal? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y cómo está por allá? Todo muy bien. Lali Noriega, por Leiva. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos por el estudio. ¿Qué tal, Elías? Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, bien. Un placer tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ¿qué información nos tienes ahora? Ahora en la semana se dio a conocer un video por parte de la Armada chilena de un objeto volador no identificado que estuvo sobrevolando y que de hecho lo publicamos en Enigma 900 sobre este ovni en Chile. No sé si viste la publicación, Lali, o tú, Elías. Sí. Así es, fíjate. ¿Qué opinión te merece? Mira, pues a raíz de que el ejército mexicano fue los pioneros en soltar este tipo de información, volvió a aparecer otro objeto que fue grabado igual con una cámara FLIR, de estas de espectro infrarrojo, y pues se aprecia una especie de, no sé si va como dejando una estela o el ovni también es tubular, como que no se ve muy bien por lo de las sombras, pero creo que es un paso muy importante ya que habla muy bien del ejército chileno al dar a la población ¿no? este tipo de información. Oye, ¿qué nos tienes para ahora? Mira, pues para empezar quisiera platicarles mi caso, la experiencia que yo tuve con todo esto de los ovnis y los extraterrestres. A ver, adelante. Mira, creo que fue por el 95, yo tenía 10 años, cuando yo no tenía nada que ver con este tema, a mí nunca me pasó nada en la cabeza, nada de los extraterrestres, de un niño normal. Y fue una noche ahí en tiempo de verano. Eso de la medianoche me despierta un ruido, era una especie de vaivén metálico muy fuerte y eso cuando pasaban vehículos pesados ahí cerca de la casa, pues las ventanas vibraban. Entonces había como que una vibración, pero muy muy tenue. Y las cortinas ahí de mi ventana estaban como que se ondeaban, pero no había aire. Entonces, pues yo en fin niño, me empezó a dar miedo. Lo que hago es taparme con la sábana y pues no entendí el ruido. Pues empezó a sentir como una especie de cosquilleo eléctrico en todo el cuerpo y ya no me podía mover, o sea, entré en una parálisis. Lo único que podía abrir y cerrar eran los ojos, pero por el mismo miedo
yo los tenía cerrados. Elías, entonces, ¿algo así como la parálisis del sueño? Algo así, fíjate, pero el extra era ese cosquillo eléctrico que yo sentía en todo el cuerpo, como cuando se te duerme una pierna, pero no era tan incómodo, o sea, como que sentía que algo andaba ahí por entre mis nervios, como burbujitas de aire o algo así. De hecho, fíjate que perdón que te interrumpa, de hecho este caso lo tenemos en el blog de Enigma 900, está como el caso Elías Marín. Así es, y fíjate que no sé si recuerdas el caso del ovni de Bocoina. ¿Cómo olvidar el ovni de Bocoina? Un repartidor que en una de sus rutas le tocó ver una nave de aproximadamente 100 metros. Cuando esta nave se posa sobre él, dice que hay una emisión de luz en el objeto, y al igual que yo, empiezo a sentir como que un hormigueo eléctrico. O sea que así interrelacionado, pues ambas experiencias, ¿no? Y me imagino que otras tantas. Así es, fíjate, fue lo que me llamó la atención de ese caso, que pues, tuvimos la misma sensación en nuestro cuerpo. Entonces, de un momento a otro, como que hubo un salto de tiempo. Porque yo sí recuerdo, yo siempre que me levanto, en ese tiempo yo tenía un reloj Casio, de esos reportivos que traen cronómetro. Entonces yo siempre me la pasaba checando el tiempo. Y yo recuerdo cuando me levantó eso, si era alrededor de entre 11 y 12 de la noche. Y después de que entra como este salto de tiempo, porque yo así de la nada, yo ya estaba en un shock nervioso. Y no sé si recuerdas que yo te dije que me tapé con la sábana, yo ya estaba destapado, o sea, de la nada ya estaba destapado y estaba en un shock nervioso, algo había visto que me asustó mucho, demasiado. Entonces sí pasó alrededor de una hora que yo me logré mover, pero fue más bien por el miedo, o sea, ya no tenía esta parálisis. Yo por el miedo me quedé engarrotado en este estado de shock nervioso, me muevo, checo el reloj y eran aproximadamente 2, 3 de la mañana, pues tenía como un missing time ahí de 2 horas. Entonces no tuve ni idea qué pasó, de hecho fui y hasta la mañana siguiente fue cuando le comenté eso a mis padres. Que pues de total fue una pesadilla, no me hicieron mucho caso. Días consecuentes empiezo a tener como que flashazos de algo, y uno de esos flashazos como que se activó al momento de que yo estaba haciendo zapping ahí en la televisión. Me creo que no sé si era un capítulo de los Expedientes Secretos donde aparecen unos extraterrestres del estilo gris, que es cuando a mí me entró un recuerdo de ver como 3 niños así calvos que salieron corriendo al baño que quedaba enfrente de mi cama. Qué miedo. Entonces se me vino mucho ese recuerdo. Qué miedo, ¿no? Que de repente ves ahí unos niños calvos pues, corriendo ahí en tu cama o en tu cuarto en la noche. Está cañón. Sí, sabes, pero que eso me llegó como recuerdo. Yo lo que sí recuerdo mucho era que al momento de que empezaba a oscurecer, a mí era como que un duelo conmigo. Yo sentía muy miedo, o sea, no quería que anocheciera, como que había algo inconsciente que todavía no lograba despertar, pero o sea, que algo me daba miedo. Otra noche me despierto igual en la madrugada, pero esta vez el cuarto estaba totalmente cubierto en una luz roja. Igual no me podía mover, solo podía abrir los ojos y cerrarlos, y pues igual está el mismo como sonidito de vaivén metálico, de un sonido muy extraño. Igual me quedo aterrorizado y después de eso empiezo ya el momento de andar caminando por la calle o cualquier situación, como que tengo una conexión inconsciente y algo me dice que volteé a ver al cielo. Entonces, y estaba una nave. O sea, eso me pasaba muy cotidiano. Estaba en la escuela, estábamos jugando fútbol, de repente volteaba para arriba, volteaba, una esfera metálica en el cielo. Y eso, amigos de mi infancia lo pueden corroborar, de que era muy muy seguido que me pasara todo eso. Y era un duelo muy entré en un conflicto, porque pues yo les platicaba todo esto a mis padres, y pues claro que pues está loco. Llegó un momento que hasta que dije, no, pues igual hay que llevarlo al psicólogo. Fue entonces cuando yo me empecé a cerrar, dije, pues esto como que no es muy normal, yo sé que no estoy loco, me está pasando, pero pues no lo puedo exteriorizar así de fácil.
Entonces es cuando empiezo a buscar yo cierto tipo de información para que yo pueda entender qué era lo que me estaba pasando. Para ese tiempo creo que nada más lo que había donizado en los programas de Jaime Maussan, igual nada más que podías ver naves y todo eso, que algunas de esas, pues, mira, pues lo que yo veo. Pero, ¿qué eran los niños calvos esos? ¿Qué eran esos posibles seres que pudieron haberme abducido? Porque se da momentos donde yo sentía ya inconscientemente están aquí. O sea, y se escuchaba ese ruidillo, un ruidillo acá como que un ruido blanco en mi oído. Y yo en mi inconsciente decía, están aquí, pero ¿qué están? O sea, no podía explicarme, pero pues regresaba igual el miedo. Pasa el tiempo, empiezo a contactarme ahí con grupos de ovnis, que es cuando me tocó conocer a Rafa Ceguera en un grupo ya de Cuauhtémoc, de ufología, y nos empiezan a llegar más casos y igual gente contactada y más ovnis, y igual yo seguía con mis dudas. No es hasta que serán hace año y medio que me tocó conocer a un contactado que se llama Alejandro González. Él empieza a dar información así muy directa de ciertas cosas y empieza a decir que el ser humano energéticamente es muy poderoso. Y yo empiezo a cuestionarme eso, y él comenta que el humano fue creado por 12 razas de extraterrestres, digamos, del lado de luz, y 12 razas oscuras. Somos como que un experimento de esas razas, que la fusión, loco, como que mezclamos, ¿vale? Está súper loco eso. ¿Perdón? Está súper loco eso, está loquísimo. Oh, sí. Entonces, energéticamente el humano tiene como que tiene una dualidad interna de esas energías, tanto de luz y oscuridad. Entonces, para este tipo de seres como que somos una caja de alto voltaje, se podría decir. El problema es que el humano no está consciente de ello. Entonces, yo antes de dormirme empiezo a decretar igual eso, ¿no? De creérmela, ok, pues el humano es poderoso energéticamente. Y hay una cosa que dijo muy importante, que ese tipo de seres a su nivel de conciencia y por leyes universales no pueden romper el libre albedrío. Entonces, igual por engaños y manipulación, pues nosotros no la creemos, que es lo que yo recordaba, que en ese tiempo de niño yo decía, ok, antes de dormir me decía, igual, háganme lo que sea, si me van a secuestrar o abusir, lo que sea, pero no me despierten, que yo no me dé cuenta. Entonces igual por eso me lo tenían bien guardado ahí en mi inconsciente. Sabía que tenía miedo de algo que iba a pasar, pero no estaba consciente. Mira, Elías, aprovechando, disculpa que te interrumpa, 2 personitas que escuchan Enigma 900 en este momento, que son fans son fans del programa, que son fans de la página desde hace tiempo, y que les fascina el fenómeno ovni extraterrestre. Mía Ufo García, de Agua Prieta, Sonora. Mía Ufo García, manda saludos desde Agua Prieta, Sonora. Hermosa luna esta noche. Aura Duarte Noguera desde Miami, Florida, pendiente de la transmisión. Elías. Saludos a todos. ¿Me comentabas, Elías? ¿Nos comentabas? Así es, como te comentaba, yo ya me quedé. ya te saqué de onda con los saludos, ¿no? Te cortó la inspiración. Estábamos con lo del libre albedrío, ¿verdad? Sí. Esos seres al tener cierta conciencia ya últimamente me has comentado mucho eso de, por ejemplo, cuando seres extraterrestres te contactan, no pueden contactarte si tú no les das permiso. Algo así me has comentado en varias ocasiones. Así es, mira, vamos a que por naturaleza hay, digamos, por su conciencia también de evolución, hay seres de luz y seres estos de oscuridad. Como que los de oscuridad buscan más bien mucho para su beneficio, digamos, que podamos poner, digamos, al humano en esa balanza, porque si te fijas, estamos a nuestro beneficio,
matamos ganado, deforestamos y todo, nada más vemos para nosotros, no vemos ni siquiera el daño que estamos ocasionando a otros seres vivos. Digamos que en ese lado están este tipo de seres, nada más que igual tienen un nivel de conciencia ya más grande. Y ellos se manejan en energía, lo que se dice como que baja vibración. En la baja vibración tenemos lo que viene siendo el miedo, el enojo, y todo eso. Entonces, pues imagínate, yo de niño con miedo y cediendo a mi libre albedrío, pues hacían lo que querían. Entonces, antes de, cuando conozco a Alejandro, me empezó a ser consciente de ello. Y entonces, esta vez que vengan, pues los voy a encarar, les voy a decir que pues no, o sea, yo quiero cortar ya toda comunicación con ellos, porque yo así lo decido, ¿no? Por mi libre albedrío. Y a la vez también luchando mucho para no tener este tipo de baja vibración que era el miedo. Entonces una noche, pues me despierto también cuando estos seres llegaron, y igual estaba inmovilizado, y a mi derecha está un ser de ese tipo, ser gris, pero no tenía los ojos que te manejan así grandes y ovalados, no, los tenía así muy chiquitos, pero era como color café marrón amarillento, algo así. Y sí recuerdo porque pues sobrepasaba un poquito la altura de la cama, entonces era como de 1 metro, no pasaba ni el 1.20 de altura. Entonces, al momento que yo me desperté, me le quedé viendo, ya sin miedo y consciente de mi poder energético como humano. Es como la reacción del ser fue como cuando entras a tu casa y te topas a alguien robando y lo que echas al instante que no sabe ni dónde esconderse. Así como que el ser, como que ya se hizo consciente y le entró también un miedo al ser. Lo que decía mucho Alejandro es que este tipo de seres mínimo andan 3, porque por el hecho de que somos energéticamente poderosos, por si pasa algo, lo que sea, están ahí entre ellos para ayudarse. Pero yo no recuerdo haber volteado hacia otro lado, no me quedé fijando para ver los detalles de ese ser. Lo que sí lo vi muy angustiado y traté de comunicarme primero. Lo que comenta mucho es que les preguntemos, o sea, si eres de luz y oscuridad. Entonces el ser no me contestó nada, pero el hecho de que me tenían inmovilizado, eso ya está violando mi libre albedrío, que también el cual se los hizo saber. Oye, pues ¿por qué me tienes inmovilizado? Yo no quiero estar así. ¿Por qué contra tu voluntad te están haciendo esto? Así es. Y fue cuando les dije, o sea, que yo no quería tener ningún contacto con ellos. Igual si en mi otra vida o en esta he hecho algún trato, lo que sea, pues de ese momento se rompía. Y pues los seres se desaparecieron, se fueron. Y yo me quedé como que muy energéticamente, estaba muy agotado, o sea, de la parálisis. Yo recuerdo que pues, cuando haces ejercicio y diste como 3 veces más de lo que podías dar, así de cansado estaba, pero recuerdo que estaba riéndome, o sea, como que había sentido me había liberado de algo, o sea, me sentía muy muy bien y como que les había ganado esa batalla. Y fue muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Elías, para las personas que te están escuchando, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cuál es tu grupo? ¿Cuál es tu teléfono? ¿Cuáles son tus redes sociales? Dinos, por favor. Mira, pues igual en Twitter estoy como Little Bastard con V. Igual se pueden ahí comunicar también con el correo de Enigma 900, que es lo que también estamos manejando. Cualquier cosa que nos hagan saber, pues ahí coméntenos para la sección de No Estamos Solos. Porque el grupo es el No Estamos Solos, es un grupo de Facebook que tiene el clásico platillo volador, el póster de Mulder, ¿no? Así es. De momento este grupo lo tengo como que más bien para la gente conocida que les ha pasado alguna experiencia con el rollo ufológico y extraterrestre, y yo como que mi primera forma ya de acercarlos y darles a dar un poco de conciencia a eso, los agrego en ese grupo. Igual puedo hacer un grupo público para estar agregando a toda la gente de Enigma que se quiere estar comunicando. Igual pasarnos información. No, y también tenemos nuestros grupos de Enigma 900, pues tenemos el de Un Mundo Nos Vigila, Criptozoología, Mundo Mágico, Misterios del Mundo,
¿Recuerdas cuando hice tantos grupos? Que dices, ¿cómo haces tantos grupos? Sí. Y la foto de portada del grupo es Enigma 900. Ahí ustedes lo reconocen porque la fotografía de los grupos es Enigma 900, aparte de la página de internet Enigma 900. ¿Algo que quieras agregar, Elías? Pues creo que estamos en un punto de top de divulgación donde ya, si te fijas, podemos encontrar información en muchos lados, y al igual vemos que muchas realidades, tanto del rollo de fantasma, de los ángeles, de extraterrestres, vemos que hay como que una sintonía, todos están comunicados entre sí, o sea... Como que se interrelacionan uno con otro, ¿no? Así es. Sí me había dado cuenta, de hecho me di cuenta ahorita porque estamos el programa, platicamos brevemente, entró Marisol Astiazarán y habló de Los Ángeles, y luego desde Hermosillo estuvo Luis Sosa y hubieron cosas pues que se relacionaban, y después estuvo Juan Antonio Mezcua y también, o sea, y lo que platicamos nosotros en el estudio con Lali y con Paul también, y entras tú, el tema de hoy fue experiencias cercanas a la muerte, pero entras tú con tus temas de ovnis y extraterrestres. Y está enlazado todo. Y está enlazado, o sea, está interrelacionado, qué interesante. Sí, muy interesante, fíjate. Creo que en siguientes programas podemos hablar todo esto de las regresiones, que bueno, lo personal yo no me he querido todavía meter, pero habla mucha gente de esa parte también, de que cuando al momento de trascender, también hay como que una especie de engaño todavía un poco ya en el lado espiritual de otros seres que te están obligando a reencarnar en este planeta, o sea, lo que manejan como Matrix, que son todas estas almas que se desconectaron de la fuente que viene siendo Dios y que se están alimentando de la energía que nosotros vamos creando. Entonces, pues, que siga este ganado, que siga creciendo y que no se nos vaya, porque pues todas están muy adormecidas, que es ahorita lo que estamos manejando, dar conciencia a toda la gente para que ya no todo este tipo de parásitos energéticos ya dejen de tener un poco nuestra evolución. Yo tengo una pregunta para ti. Tengo esa duda. ¿La comunicación que tú tienes con esos seres es una comunicación verbal o algo así como telepática? No, mira, es como más bien telepática. Al momento de que existe como que la comunicación telepática, como que se conectan los arquetipos tanto pues, de tu mano y de esos seres, y como que la comunicación telepática es más bien de emociones, que era lo que me pasaba al momento yo de sentir que ellos ya llegaron, o que ellos estaban ahí, que por eso yo volteé y me encontraba una nave. Igual no me lo decían directamente, oye Elías, aquí estamos arriba, sino que la misma emoción de que ellos... una piedra. Así es, como que la emoción de ellos de estarme viendo, como que me la transmitían, y yo era lo que sentía, como que esa emoción era bidireccional. Y como muchos de estos seres oscuros como que no tienen tanto la comunicación, ¿cómo se dice? Directa. Como que esos que me tocaban iban a lo que iban a la opción, igual no sé, se había un experimento ahí genético o algo por el estilo, o muchos de los implantes que ellos te ponen son como una especie de capacitores que han almacenado toda tu energía así de baja vibración, que después vienen y lo desconectan y lo sirven también como que ellos de alimento. Entonces la verdad, pues digo, todavía no me he dado el paso para la regresión para saber qué fue lo que hicieron en realidad en mí, pero ya yo al hacer esa desconexión de comunicación ya siento como que una liberación, y por lo tanto no veo como que todavía muy necesario ver qué fue lo que pasó. O sea, sí sé que pasó algo, pero toda la experiencia en sí no fue, no sé, pero igual como que no se me hace muy trascendental ahorita, más bien estoy en el presente, ya me liberé de eso, y quisiera ayudar también a las demás personas para que sean conscientes de esto si les está pasando. Paul. Elías, comentabas ahorita que nosotros podríamos ser un experimento extraterrestre, y esto se propone en la paradoja de Fermi también, no creo, si estoy seguro.
Así es, fíjate, pues lo que manejan la mayoría de muchos contactados y lo que maneja es la información de Alejandro, pues eso, más bien como que llegas a un proceso tú también de evolución, donde también estás ayudando como que el universo, ¿no? Como que en su evolución de vida, y es cuando se crea el humano, o sea, el creador de esta realidad, cómo lo manejan, eso es lo que manejan como Jesús, como que se encarga de esta realidad donde se maneja lo que viene siendo la dualidad, pero el humano es como tan especial que aparte esa dualidad de tener a nosotros en esta realidad la tenemos interna, es que es lo que nos manejan como el diablito y el angelito. Entonces es lo que ayuda a este tipo de razas a como que entenderse más entre ellos, porque pues ellos o eres más de luz o eres de oscuridad, no eres como el humano que ya tiene esa mezcla de esencias en una sola. Que es, por ejemplo, si tú andas en la calle y ves a un maleante ahí y te dice aguas por ahí, no te vayas, es peligroso, o sea, ahí la esencia que te están dando es tu esencia oscura, la que sabe que sí puede pasar algo malo, porque pues si fuera por la de luz, mira pues qué bonita la noche, la montaña está llena y todo eso. Pues entonces también como que una parte de evolución para todos, para estas dos razas. Elías, muchísimas gracias por tu participación esta noche, tu primera participación dentro de Enigma 900 con tu sección de No Estamos Solos, y pues nos escuchamos el próximo viernes. Sí, Rafa, estamos pendientes, a ver, vamos a traer otros temas muy interesantes, hasta el caso de Cory Good, un humano que le tocó estar allá en el gobierno oscuro, en todo lo que tiene ahí en el espacio, entonces está muy interesante. Ajá, muy interesante. Pues el viernes nos escuchamos, Elías, muchas gracias. Perfecto, saludos a todos en el estudio, a todos los que escuchas. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, Elías. 10 de la noche con 7 minutos, volvemos. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Enigma 900. Envíanos tus comentarios y sugerencias a nuestra dirección de correo electrónico mundoenigma900@gmail.com, o bien puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales Enigma 900 en Facebook y @Rafael Oseguera en Twitter. Suscríbete a nuestro canal Mundo Enigma TV en YouTube, donde podrás ver los podcasts de la tercera temporada de Enigma 900, así como todos nuestros videos. Enigma 900, radio, terror y misterios las 24 horas del día. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. Enigma 900. Estamos de regreso en Enigma 900, sí, súper rápido, ya tenemos con nosotros al doctor Vladimir Molina. ¿Qué tal, doctor Vladimir? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, muy contentos. Segundo programa de Enigma 900. Lali Noriega. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte aquí. Al contrario, es un placer escucharlos. ¿Cómo están todos por allá? Todo bien. Poleiva. Hola, ¿qué tal, Vladimir? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Muy bien, aquí a la expectativa del nuevo tema. Experiencias cercanas a la muerte, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, es uno de los temas que ha generado mucha controversia, al menos en esta última década de la raza humana. Pero también eso ha sido un tema muy difícil de afrontar debido a las connotaciones que tiene, tanto las connotaciones culturales que estas se han generado, las religiosas y las científicas. Pero es uno de los temas que más llama la atención, como les explicaba en la anterior sesión, debido a todo lo que nos platican las personas que han tenido esas hermosas experiencias. Solamente que hay personas que han tenido experiencias muy bonitas y hay otras que han tenido experiencias muy trágicas. Entonces es impresionante cómo el cerebro puede mostrarte cosas que no existen en un plano y que puedan darte una explicación más acerca de lo que vivimos en este plano terrenal. Por ejemplo, habíamos hablado durante el transcurso del programa. Me quité los audífonos porque tenía los audífonos puestos y me escuchaba así como que estamos aquí. Estamos hablando que
la clásica visión de la persona que se encuentra en quirófano, se desprende de su cuerpo y ve una luz al final de un túnel. ¿Qué onda con eso? Bueno, para corregir, no es que se desprenda el cuerpo está atado a una ley natural que es la tercera dimensión y no puede trascender más allá, ¿de acuerdo? Es el alma en sí, es el alma la que sí puede trascender hacia esos caminos. Y no es la clásica, es aclarando esa situación, solo existe un solo viaje, y ese viaje puede ser o hacia arriba o hacia abajo, así que hacia arriba siempre van a ver el túnel de luz. La experiencia cercana a la muerte es una pequeña experiencia que le permite... Tuvimos aquí un error. Ok, nos desconectamos accidentalmente. Estamos enlazando de nueva cuenta con Vladimir Molina. Sí, pedimos una disculpa. Así es, aquí estamos conectando. Disculpa, tuvimos un error técnico, nos desconectamos. Entonces, ¿nos comentabas? Sí, les comentaba que no es el cuerpo el que se desprende, sino el alma. Y el alma sí tiene contacto con su fuente principal, que es el cielo, como lo conocen la mayoría. La cuestión es que es una experiencia cercana a la muerte. Bueno, es una experiencia que le permite el Padre Eterno a cualquier persona que esté en ese pequeño clímax, ¿sí? Donde el alma se desprende por unos instantes de tu cuerpo. Muchos le han llamado experiencias extracorpóreas y no tiene ninguna diferencia, ¿sí? Las experiencias van a ser dependiendo de tu estado en ese momento en el que lo presentas. Por ejemplo, la experiencia fue en un accidente, generalmente la experiencia va a ser traumática, ¿sí? Van a haber cosas más allá de sus miedos. Si la experiencia es cercana al momento de la culminación de tu vida, como en la etapa de la tercera edad o a partir de los 60, 70 años, cuando ya estás preparado hacia la muerte, realmente son experiencias muy bonitas con el famoso túnel de luz, las voces, los cánticos. Hay mucha gente que ha escuchado voces angelicales, pero también hay una connotación que no todos van hacia ese túnel de luz. También hay personas que por su energía pueden ir hacia los túneles de oscuridad y bajar hacia los inframundos, como lo conocen. Pero el espíritu que queda de esa alma sí puede ser vista de tal manera, porque el espíritu puede durar miles de años antes de desaparecer. Entonces, cuando una persona ve a otros seres, porque es el deseo más profundo de su corazón, tú vas a experimentar en esas experiencias lo que tu corazón desea. Entonces, por eso ves a tus seres queridos, porque estás preparado para irte para allá. Y casi ves como si le rogaran que vinieran por ellos. De hecho, la mayoría de las personas que han vuelto se enojan incluso hasta con los médicos por el hecho de que los devuelven, por la paz y la tranquilidad que experimentan en ese lugar. Recuerda que es la fuente universal. Entonces hay personas que sí los pueden ver, pero también hay personas que han visto demonios. Hay personas que se han asustado tanto que han cambiado sus vidas. No se sabe perfectamente bien a ciencia cierta qué es lo que Dios nos da con eso, pero sí queda claro que es una segunda oportunidad para muchas personas. Unos para cambiar y los otros para que terminen de dejar sus cosas en claro y trascender hacia otros planos. Vladimir, ¿está relacionado el viaje astral con las experiencias cercanas a la muerte? Es que de hecho la experiencia cercana a la muerte es un viaje astral en corto, por decirlo así. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver lo que hay en otros planos. Si tú volteas alrededor a ver a tus compañeros, estás viendo tercera dimensión. Pero no puedes ver cuarta dimensión. Significa que no tiene la habilidad de ver fantasmas, de ver espíritus, de ver ángeles, demonios. Pero el alma sí. El alma, una vez que entiende, sí puede llegar a ver ese tipo de experiencias. Entonces, esa es la connotación que deben de generar. Que sí es un viaje astral, pero es un viaje astral controlado, por decirlo así. Y se le llama cercana porque en realidad no sería más bien cercana, sino es una experiencia extracorpórea. ¿Por qué no cercana? Porque una experiencia de muerte es definitiva. No hay de que medio me morí o medio fallecí, sino es una muerte completa y se desprende tu alma. Por eso se le considera un pequeño viaje astral. Entonces, en sí, una experiencia extracorpórea es una experiencia cercana a la muerte. Así es, porque hace cuenta que el cuerpo humano, cuando va a experimentar lo que le llaman el abismo, que es un espacio literal entre la vida y la muerte, o entre un plano tercera dimensión, cuarta dimensión, puedes ser capaz de ver con nitidez muchas cosas de la cuarta dimensión.
Incluso puedes viajar de una distancia a otra en cuestión de segundos. Hay personas que dicen estar en Estados Unidos, por ejemplo, siendo operados, pero ellos viajaron hasta Australia, por ejemplo, y pueden comprobarlo, porque incluso pueden narrar experiencias que pueden ser demostrables por video, por audio, por medios electrónicos. Entonces esa es la habilidad que se tiene en ese plano. En ese plano no hay leyes como en la tercera dimensión, así que por lo tanto tu alma corre libre, puede ver miles de cosas o hacer miles de cosas también. La reencarnación, Vladimir. Es uno de los temas que sí tiene mucho más, es más difícil de afrontar, porque la mayoría de la gente tiene su ideología religiosa. Bueno, lo voy a explicar de la siguiente manera. La reencarnación existe como tal y ha sido demostrado por medio de hipnosis en personas que han recordado vidas pasadas. Así que queda claro que sí venimos una, otra y otra y otra vez. La cuestión es que no se sabe por qué, no se sabe cómo es que se da este fenómeno, más sin embargo se tienen teorías. La más importante que se ha logrado determinar ya en la actualidad, tanto teológicamente como científicamente, es que todos los seres humanos venimos aquí al planeta Tierra a trascender. ¿Sí? Vinimos a tener una actividad que ya se nos programó, pero hay personas que, como todo en este universo, no terminan de completar sus acciones, entonces tienen una como segunda oportunidad. Hay personas que pueden cometer errores y vienen a pagarlos, hay personas que hicieron cosas impresionantes y en la siguiente existencia vienen a divertirse, por decirlo así, a recibir sus premios. Queda claro que un ser tan importante como el Padre Eterno, que creó un universo, que creó espacio entre un plano y el otro, pudiera crear un ser humano solo para vivir una sola existencia, pues sería como que algo demasiado injusto. Sería injusto que una persona muriera en el África de hambre y solamente viviera 2-3 años, a comparación de una persona que vive en el poder y que se dedicó a destruir a medio mundo. Entonces, creo que si tratas de entender de que cada cosa que estás viviendo es un producto de tu vida pasada, entonces vas a entender que tienes tantas oportunidades para trascender. También tienes tantas oportunidades para perder. Entonces, por eso se les da a este ser humano la oportunidad de vivir una y otra vez, para que él demuestre su valía. Hay personas que lo harán y subirán al cielo, y hay personas que fracasarán y se irán hacia el abismo. Eso ya quedó claro en los relatos bíblicos. Así que sí es posible la reencarnación. Sí, porque es que parece como que estuviera todo, no sé si es mi imaginación, o parece como si estuviera todo interconectado, pero es, por ejemplo, una persona. Te preguntaba lo del viaje astral porque el viaje astral y las experiencias cercanas a la muerte pues son muy similares, ¿no? Se desprende e inclusive se puede ver ya sea en el quirófano o se puede ver en donde ocurrió el accidente, o ve a sus seres que ya están fallecidos, tanto como en el viaje astral como en las experiencias cercanas a la muerte. Nos estás diciendo que pues es lo mismo. Y pregunto por la reencarnación porque, no sé, se me figura como que hay una relación ahí. Sí, mira, de hecho hay un caso muy interesante que les voy a dejar de tarea. Chequen el caso de Enzo Ferrari. Enzo Ferrari fue una persona que falleció en X tiempo. Es todavía parte de nuestra década pasada, de nuestro siglo pasado. Pero si logran ver a Mesut Özil, que es el jugador del club alemán, van a ver muchas similitudes entre dos seres que existieron en dos tiempos completamente diferentes, y más sin embargo tienen prácticamente el mismo rostro. Y así hemos estado estudiando diferentes personajes de la historia. Se ha visto también a Tom Cruise también en la actualidad comparado con un personaje también de la guerra civil, y es prácticamente lo mismo. De hecho, había un reportaje que hace unos años atrás salió sobre los famosos inmortales, que por alguna extraña cosa que pasó que no se puede comentar, desaparecieron mucha desinformación, pero incluso se veían personas de la policía, personas que estuvieron en la época de la muerte de Kennedy, que fallecieron en esas épocas y actualmente se conocen que están en ambiente artístico. Entonces sí es posible de que esto se esté presentando más claro en la actualidad por el auge del internet y por el auge de la información, pero sí es posible. Y se está presentando ese caso y ya se está demostrando de que sí es posible la reencarnación. Sí, recuerdo también que en alguna ocasión han pasado, bueno, en las redes sociales ha circulado fotos de Nicolas Cage, ¿no? En otra época. Así es, perfecto. Entonces ahorita ya se ha empezado a destapar todo eso.
tanto que en algunas bibliotecas importantes a nivel mundial ya no se permite el acceso a las fotos antiguas, porque si es impresionante, la que más me viene a la mente es esa, la de Mesut Özil con respecto a Enzo Ferrari, y de hecho por computadoras se han analizado muchos rasgos físicos y son exactamente idénticos, e incluso no hay variabilidad, las diferencias son de milímetros. ¿Cómo puedes explicar eso si realmente no existiera? Y hay mucha similitud con personas de épocas pasadas con personas actuales. Así es, y aparte en Estados Unidos ya se han hecho experimentos con personas por medio de hipnosis, aunque como le digo es un poco polémica aún, pero se han logrado demostrar que hay personas que recuerdan casas, lugares, incluso países donde nunca han estado, nunca han ido, y pueden recordar la calle, el número, la dirección, incluso se han ido a investigar esos casos y sí, no fallan absolutamente en nada. ¿Cómo puedes explicar eso si esa persona nunca ha ido? Fíjate que nosotros en el grupo que tenemos un grupo de la tercera temporada de Enigma 900 y tenemos otro grupo, el clásico, en donde están todos los que hemos formado parte. Y yo envié al grupo ese artículo de Ferrari y de Özil. Entonces sí, o sea, son idénticos, pero no solamente son ellos dos, sino un montonal. Yo pienso que sería muy bueno un tema de reencarnación exclusivo, así como el tema de hoy que fue experiencias cercanas a la muerte, reencarnación, ¿no crees? Sí, te digo, va a ser un tema un poco difícil porque, como te digo, va a sobrepasar muchas barreras, sobre todo la religiosa, que es el tabú más grande. Solo te redondeo así, si todos ponen un poco de atención, a más de alguno nos ha llegado a pasar alguna vez, caminando por una calle o caminando por algún lugar, de pronto sientes una sensación extraña, como si ese lugar lo conocieras, como si ese lugar ya lo hubieras visitado. Incluso algunas personas, al estar en alguna casa de alguna persona por primera vez, sientes como si fuera tu hogar, como si hubieras vivido ahí. Significa que parte de tu esencia o tu espíritu se comunica con el espíritu que quedó de otra persona atrás, o sea, parte tuya. Y es por eso que el alma puede identificarlo y por eso se emociona. Esa es la explicación más cercana que se ha tenido. Y creo que esa es la parte más importante, saber que ya estuviste en ese lugar. Imagínate, ¿no? O sea, para la mayoría de la gente es algo como que muy difícil de comprender. Pero sí ya se está presentando mucho eso, lo hemos visto más en los niños, que son los que más todavía tienen contacto todavía con la fuente principal. Ellos sí pueden narrar sobre qué hicieron en su vida pasada o por qué están aquí. Fíjate que, bueno, yo vi un video de una chavita que ella dijo que su vida pasada fue una persona que murió en un incendio en Chicago. Y recordaba inclusive el nombre y la dirección donde vivía, y cuando fueron a ver, en efecto comprobaron que sí se trataba de la misma persona. Así es, de hecho hace no mucho se hizo un experimento a raíz de las famosas fobias. Para tratar de encontrar el origen, pensaban que era a lo mejor un trauma durante el parto o a lo mejor durante la etapa de embarazo. Y descubrieron que las personas que presentaban fobias no eran de esta vida actual. Y por medio de hipnosis los podían llevar incluso 2, 3 o hasta 4 vidas pasadas. Por eso llamaba mucho la atención cómo era posible que ese recuerdo permaneciera. Pero sí se ha logrado determinar, han sido casos muy impresionantes, solamente que por los tabúes que tienen pues no se sacan mucho a la luz. Pero sí es impresionante cómo puede recordar tantos detalles tan finos. Incluso hay personas que no solamente pueden recordarlo, sino que incluso pueden saber en qué panteones quedaron, cuántas vidas han tenido y cuántos cuerpos han tenido. Entonces imagínate esas connotaciones. Wow. Muy interesante. Vladimir, muchas gracias por tu participación en Enigma 900. Como siempre es enriquecedora. Aprendemos mucho cuando estás con nosotros y pues te queremos agradecer. Ándale, Rafita, cuídense mucho todos, saludos a todos por allá. Saludos, muchas gracias, Vladimir. Saludos, Vladimir, muchas gracias. Saludos. Ok, Vladimir Molina en Enigma 900, son las 10 de la noche con 28 minutos, hemos llegado al final de nuestra emisión, la segunda emisión. Pedimos una disculpa porque fue accidentada la transmisión del día de hoy en muchos aspectos. Al inicio, al final,
bueno, situaciones que ocurren en la radio. Y nos debemos a ustedes, les pedimos una disculpa. Y bueno, ¿qué les deja el tema de hoy, muchachos? Lali. Bueno, el tema de hoy me deja que se entrelaza con lo que estábamos viendo, ¿no? Con fantasmas, con vida extraterrestre, con ángeles. Está muy enlazado. No sé en qué modo venimos a caer en lo mismo. Está muy correlacionado. Venimos a caer en lo mismo. Entonces, desde que tenemos experiencias, contactos con ángeles, pero al final de cuentas esto es un círculo vicioso. Nacemos, morimos, nacemos, morimos, nacemos, morimos. Paul. A mí algo que se me hace muy importante y que aún así, ya sean de barreras religiosas o culturales que tienen sus diferentes opiniones sobre la muerte, en absolutamente todas se habla de lo mismo que nos dijeron todos las personas que enlazamos, todos los colaboradores de Enigma 900, que la muerte es una transición, no es un fin, es un volver a nacer, es un pasar a otro plano. ¡Qué inspirado! ¡Qué metafórico! No, pues que es como que el paso, como que decía Luis, es que la muerte, pues que no sabemos qué hay en la muerte. De hecho, en el tarot, la muerte se manifiesta como transmutación para algunas personas. Es curioso, se los comento porque yo soy tarotista y me ha tocado hacer lectura de tarot a personas 3 meses antes de su fallecimiento. Y me ha tocado hacer lecturas a personas muy directas, que no en sí ellas que hayan fallecido, sino familiares muy cercanos. Y hay personas que la muerte se manifiesta como el término de corte y tajo, la mortalidad, y hay otras como transmutación. Siento yo, es un sentir, ¿no? Porque a ciencia cierta, pues no lo sé. Que la transmutación es para las personas que siguen, las que vuelven a nacer. Nos lo estuvieron diciendo esta noche. Hay personas que tienen que regresar a la tierra a terminar algo que empezaron, y hay personas que ahí terminan. Si deseas, puedes enviarnos tus relatos sobrenaturales, fotografías o videos inexplicables a nuestra dirección de correo electrónico, que es mundoenigma900@gmail.com. De igual manera, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestras redes sociales, que es Enigma 900 en Facebook, @Rafael Oseguera en Twitter y Mundo Enigma TV en YouTube. Escúchanos todos los viernes en la 3ª temporada de Enigma 900. Apaga la luz y atrévete a escucharnos. 20 horas en Abson y Ciudad Juárez, 21 horas en la Ciudad de México, 22 horas en Miami, 23 horas en Caracas, 0 horas en Argentina, 4 horas en Madrid. Rafael Oseguera, fue un placer haberlos saludado. Lali. Un placer también, mucho gusto que nos estén acompañando. Paul. Fue un placer estar aquí acompañándolos esta noche, y a todos los que nos escucharon, un saludo. Y a nombre de nuestros compañeros que por causas de fuerza mayor no pudieron estar con nosotros en el programa de hoy, Cassandra Pisano, Axel Salas, les enviamos un fuerte saludo. Dios los bendiga. Hasta pronto. Enigma 900. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocarán miedo. Los esperamos. Enigma 900. Este episodio de Enigma 900 ha sido reeditado y masterizado por Rafael Oseguera y DJ Philly López.